Nos pasamos la vida intentando amarnos y al final de cuentas terminamos odiándonos aún más. ¿Por qué pasa esto? Porque la realidad es que nos vendieron humo. Nos dijeron que el amor propio es una meta a la que se alcanza y que se llega a un estado de plenitud en el cual te miras al espejo y te gusta absolutamente todo lo que ves. Pero en la clínica nos encontramos con otra cosa. Escuchamos mujeres que están completamente agotadas de intentar quererse y angustiadas de querer alcanzar ese ideal de mujer empoderada que el mercado nos ofrece. El amor propio, desde una perspectiva psicoanalítica, es completamente diferente al concepto de autoestima que escuchamos mucho dando vueltas. Porque el autoestima, vamos a decirlo así, es una especie de métrica narcisista. Es la pregunta por cuánto valgo, cuánto brillo, cuánto rindo. Y sin embargo, el amor propio tiene que ver con aceptar que la perfección no existe y que intentar todo el tiempo alcanzar esa perfección implica, de alguna manera, encarcelar tu subjetividad. A su vez, el amor propio tiene que ver con todo eso que, por más que lo intentes, puedas aceptar que siempre va a haber algo que no va a encajar, que no se va a dejar pulir del todo y que no hay filtro de Instagram que pueda tapar eso que no cierra. Si hoy estás acá buscando tips de validación personal, te aviso que este no es el lugar, porque hoy no vamos a inflar el ego, sino que lo que vamos a hacer es desinflar el ideal. Vamos a entender por qué amarse a uno mismo o a una misma no implica intentar alcanzar cierto ideal, sino que implica de alguna manera poder hacerse responsable de la propia singularidad, con nuestras luces, por supuesto, y sobre todo con aquellos rinconcitos que no necesitan ser perfectos para ser dignos de ser vividos. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio. Soy la licenciada Belén López y hoy vamos a recorrer este concepto que está sobrevolando mucho en las redes sociales, pero que curiosamente nos deja cada vez más vacías o más vacíos. Actualmente vivimos en la era de la felicidad estética, en la cual se nos exige que siempre tenemos que estar bien, siempre tenemos que estar radiantes, impecables, pero ese es un mandato feroz porque no admite ni la falla y tampoco admite la duda. Para que este recorrido nos sirva, te voy a pedir que dejes de lado la idea de que tenés que llegar a ser alguien, porque ya lo sos. Vamos a posicionarnos como sujetos. Vamos a intentar entender cómo se construye esa imagen en el espejo y cómo muchas veces el ideal termina esclavizándonos de alguna manera. Vamos a ver 5 señales de por qué el amor propio tradicional, el que escuchamos hoy por hoy en todos lados, falla, y vamos a intentar empezar a construir una imagen propia que no sea ideal, sino que sea digna de ser habitada con lo que realmente somos hoy por hoy. ¿Comenzamos? Comencemos con la primera manifestación, que es la tiranía del ideal del yo. La primera señal de que el amor propio, tal como lo conocemos en esta época, falla, es lo que en psicoanálisis se denomina la tiranía del ideal del yo. Actualmente creemos que el amor propio tiene que ver con la autoestima, pero esto no es así. La autoestima es la pregunta por el cuánto valgo, cuánto me valoro, y sin embargo el amor propio no tiene que ver con eso. Y acá arrancamos con la primera gran pregunta: ¿desde dónde estás mirándote para valorarte? Porque desde que somos muy pequeños, vamos construyendo una imagen de cómo deberíamos ser para ser amados por el otro, ya sea por nuestros padres, por la cultura, por nuestros maestros, por el mercado, y así vamos construyendo el ideal.
¿no? Y a este ideal es lo que llamamos justamente el ideal del yo. Para ser amada necesito ser una persona delgada, para ser amada necesito ser exitosa, para ser amada necesito ser la madre ejemplar, para ser amada necesito ser esa profesional brillante. Y así nos vamos generando cargas a las cuales intentamos alcanzar. Pero el punto es que estamos hablando claramente de un ideal. El problema es que lo que nos venden hoy como amor propio refuerza ese ideal. Escuchamos muchas veces, trabajá en vos misma para llegar a ser esa mega versión que querés ser. Pero ¿saben qué es lo que pasa en el consultorio? Que hay mujeres y hombres también que llegan tan marcados o tan marcadas con esta idea de lo que deberían ser o cómo deberían ser, que se pierden de lo que realmente están siendo hoy. Lo que hace el ideal es generar una brecha, ¿no? Y en esa brecha entre lo que soy hoy y la brecha entre lo que debería ser es justamente en ese punto en donde aparece la angustia. El autosabotaje en el amor propio empieza justamente acá. Cuando estás tan centrada en alcanzar ese ideal, que como te dije antes es un ideal imposible, lo que empieza a pasar es que justamente te frustras. Como no alcanzás ese debería hacer, te empezás a castigarte de alguna manera. Y el amor, mejor dicho, el odio a una misma no es falta de amor, sino que es exceso de exigencia. Mientras más estás enamorada de esa versión o de esa superversión tuya que hoy por hoy no existe, más dejas de lado la versión tuya que hoy sí respira, que hoy sí siente y que hoy lo está intentando de alguna manera. El amor propio real no implica alcanzar ese ideal, sino todo lo contrario, es darte la posibilidad de caerte de ese ideal, es poder decirte a vos misma o a vos mismo, mirarte frente al espejo y decirte, bueno, no soy esa persona perfecta que quisiera ser. Sin embargo, mi vida tiene un valor que no se mide con logros o que no se mide justamente con la imagen que me refleja el espejo. Y ahora te pregunto, esa mujer que tanto estás esforzándote en amar, ¿sos vos? ¿O es un personaje que creaste para que los demás no pudieran ver tu vulnerabilidad? Porque si a quien intentas amar es al personaje, la mujer real que hay detrás va a seguir sintiendo que no es suficiente. Con la señal número 2, que es el autocuidado como mandato. La segunda manifestación de por qué el amor propio, tal como lo conocemos hoy por hoy, falla, es lo que yo llamo la tiranía del bienestar. Y acá vale la pena hacer una aclaración, porque una cosa es registrar que tu cuerpo pide descanso, que necesita silencio, que necesita moverse, y eso está bien, eso es salud, eso es escucharse, registrarse. Pero el inconveniente está cuando aparece como una obligación, como una exigencia. Entonces ahí ya no hablamos de cuidado, sino que empezamos a hablar de exceso, empezamos a hablar de una obligación que roza lo superyoico. ¿Y cómo nos damos cuenta de la diferencia? Fundamentalmente nos damos cuenta de la diferencia por el afecto que aparece. Si, por ejemplo, un día no llegas a realizar todos los pasos de tu rutina de amor propio, puede aparecer la culpa o el malestar. Entonces ahí ya no te estás cuidando, sino que te estás evaluando. El amor propio, cuando se vuelve una lista interminable de quehaceres, y si de repente un día no pudiste sentarte a meditar 20 minutos o ir a la clase de yoga, aparece el malestar, entonces eso no es autocuidado, sino que es una exigencia que te estás imponiendo seguramente desde lo cultural, desde lo personal, desde tu propia historia, etc. Desde el psicoanálisis podemos decir que esto es un poco una trampa, porque el superyo de
de nuestra época ya no es que nos prohíbe cosas, sino que más bien todo lo contrario, ¿no? Aparece el gozá, el cuidate, el convertirte en tu mejor versión. Y lo que termina sucediendo muchas veces es que en vez de hablar de amor propio, estamos empezando a hablar más de rendimiento, ¿no? Como que el amor propio empieza a convertirse en una nueva oficina en donde tenemos que pasar 8 horas haciendo un montón de tareas en las cuales, si las cumplimos absolutamente a todas, podemos decirnos a nosotras mismas o a nosotros mismos de que estamos haciendo las cosas bien. El amor propio no es una transacción en la cual yo invierto tiempo para convertirme en la mejor versión posible. El amor propio hasta incluso puede ser absolutamente todo lo contrario. Puede ser darse la posibilidad de no hacer nada sin culpa, darte la posibilidad de no tener que estar productiva 24/7 haciendo cosas todo el tiempo para mejorar, para estar mejor, para sanar, para etcétera, sino que de repente el amor propio puede ser, che, estoy cansada, me acuesto en el sillón, me miro una serie. Eso puede ser amor propio también. El amor propio es entender que no necesitas tener la agenda llena todo el tiempo para empezar a sentirte valiosa o valioso. Y ahora te pregunto, ¿tu rutina de bienestar la haces, la llevas a cabo porque realmente sentís que implica habitar mejor tu cuerpo, tu vida, tus experiencias? ¿O la llevas adelante para intentar tapar la angustia de lo que deberías ser y no estaría sucediendo porque es un ideal inalcanzable? Si eso que vos llamás amor propio implica presión, implica exigencia, no es amor. Es una nueva actividad dentro de tu agenda que lo único que te genera es mayor presión. La señal número 3, que es la trampa de la autosuficiencia, el mito del no necesito a nadie. Y la realidad es que esta manifestación de amor propio de manual es quizás una de las manifestaciones que más aislamiento está generando hoy por hoy en nuestra sociedad y es la tiranía de la autosuficiencia. Seguramente escucharon esta frase que se repite como dogma, que dice algo así como, si querés amar a alguien, primero tenés que amarte a vos misma o a vos mismo. Suena bastante lógico, ¿no? Pero la realidad es que es una frase bastante, pero bastante peligrosa. ¿Por qué? Porque parecería que el amor es una especie de fábrica que se realiza solo o sola, en una especie de laboratorio privado que cuando uno ya está listo o ya está lista puede salir al mundo a compartir ese amor con otros. Pero desde el psicoanálisis la noticia es completamente otra. El sujeto se constituye a partir del otro. No hay la posibilidad de un yo sin un otro que en algún momento lo haya sostenido, lo haya mirado, lo haya alimentado, lo haya hablado, lo haya deseado. El amor propio no es la autosuficiencia, sino que el amor propio son las huellas de nuestros primeros amores, de esos primeros otros que nos fueron constituyendo como sujetos. Cuando el discurso del bienestar te tira frases como no necesitas a nadie, tenés que ser tu propia prioridad absoluta, lo que hay detrás de eso es miedo enorme a la vulnerabilidad. Nos da miedo a veces poder estar con otros, nos da miedo a veces poder pedir ayuda, porque lo que puede suceder es que el mostrar la necesidad implique de alguna manera sentir cierta angustia, cierto malestar, mostrar cierta falta, que todos en este mundo la tenemos, tal vez puede implicar exponerte frente al otro. Pero el tema está en que muchas veces es el yo puedo con todo, el no necesito a nadie. Detrás esconde el miedo
a ser rechazado por el otro, el miedo a no ser comprendido por el otro, el miedo fundamentalmente a ser lastimada o lastimado por el otro. El amor propio no es decir no necesito a nadie, sino más bien todo lo contrario. Se trata de tener la fortaleza subjetiva necesaria para entender que sí necesitamos de los demás, porque somos seres sociales. Amar implica dejar que el otro entre. Amar implica dejar que el otro te transforme, te desordene un poquito y que aún así eso no implica que te destruya. Confundir el amor propio con autosuficiencia es quedarse en una posición narcisista y defensiva. Es como intentar vivir dentro de una burbuja en la cual nadie te toca, pero sin embargo, nadie te nutre. Y ahora te pregunto, ¿esa bandera de independencia implica realmente libertad? ¿O implica de alguna manera levantar muros para no admitir que tanto vos, como todos en este mundo necesitamos del otro? Porque la realidad es que el amor propio que te aísla no es amor, sino que es una manera sutil de abandono a vos misma o a vos mismo. Vamos con la señal número 4, que es la estética de la uniformidad. La cuarta manifestación puede ser una de las más crueles de las cuales estamos viviendo actualmente y tiene que ver con la cuestión del mantenimiento estético permanente. ¿Se fijaron que actualmente el discurso del amor propio viene como acompañado del ácido hialurónico o el Botox? Es como si te dijeran: hacete ese regalo vos misma, regalate esa frescura, invertí en vos que te lo mereces. Desde el psicoanálisis podemos decir que esto es realmente alarmante. Nos están vendiendo la idea de amor propio cuando en realidad lo que empieza a suceder es que se produce un borramiento subjetivo. Estamos en la era de las caras iguales. El mismo rostro, los mismos labios, la misma tensión en la cara. Y lo que no admite el paso del tiempo, no admite los caracteres singulares de cada una de nosotras o cada uno de nosotros, pero lo que tampoco admite es que detrás de esa mascarada hay una historia particular que contar. El problema no es el tratamiento estético en sí, sino la lógica subjetiva que hay detrás de eso. Porque si el amor propio empieza a convertirse en hacer todas las modificaciones necesarias para que nos hacen únicas aparte, para encajar en un molde preestablecido, lo que terminamos haciendo es odiar nuestra propia diferencia. Estamos tratando a nuestro rostro y a nuestro cuerpo como una mercancía que hay que optimizar para que rinda en el mercado de la mirada del otro. Si tu amor propio depende de que tu rostro o tu cuerpo no muestres quién sos, no muestre tus duelos, no muestre tus risas, no muestre tus años, entonces eso no es amor, sino que es una guerra contra la propia identidad. Es creer que el vacío se llena con rellenos, valga la redundancia, de ácido hialurónico, de botox, de cirugías, etc., creyendo que si logramos alcanzar esa imagen perfecta, por fin estaríamos a salvo de la falta, cuando la realidad es que la falta es estructura. La falta no se rellena con sustancias, con ningún tipo de sustancias, ni estas estéticas ni de las otras. Lo que sucede es que cuando creemos que podemos rellenar esa falta con cuestiones estéticas, lo que termina pasando es que nos paramos frente al espejo y no nos reconocemos. Y no solo no nos reconocemos, sino que vamos a intentar querer más de eso mismo, hasta el punto tal de que realmente lo que la imagen refleje no tenga absolutamente nada que ver con nosotras mismas o con nosotros mismos. Entonces te pregunto, ese retoquecito que te querés hacer, ¿es un acto de cuidado real o es un intento de borrar quién realmente sos para que nadie sospeche que sos humana? Porque el amor propio real es el que se banca la arruga porque sabe que detrás
hay una historia que merece ser contada. Vamos a la señal número 5, que es la inercia como coartada, que tiene que ver con esta idea del todavía tengo que sanar. La quinta y última manifestación es quizás en la que caemos la gran mayoría que estamos en este proceso de sanación. Y que justamente el decirse a una misma o a uno mismo, todavía tengo que. Seguramente en algún momento habrán escuchado esta frase o se habrán dicho ustedes mismas o ustedes mismos esta frase, ¿no? Que dice algo así como, todavía no puedo tomar esa decisión, o todavía no puedo comenzar con este proyecto, o todavía no puedo dejar esta relación porque tengo que sanar a mi niña interior o porque tengo que seguir trabajando en mí misma. El psicoanálisis puede pensarse a esto como una resistencia al acto, ¿no? Acá el amor propio se termina disfrazando de la preparación eterna en donde nunca se pasa a la acción porque consideramos que el amor propio es previo a poder empezar a vivir todas esas cosas que queremos vivir. Y sin embargo, es justamente lo contrario. El amor propio se construye viviendo. Si el amor propio no desemboca en un cambio de posición subjetiva, entonces no estamos hablando de amor propio, sino que estamos hablando de intelectualización de la angustia. Utilizamos la terapia, los libros, los cursos, como un escudo frente a la incertidumbre de la vida real. El amor propio no es llegar a un estado de pureza en el cual no tenés ya traumas o no tenés heridas que sanar, porque la realidad es que eso no existe. El amor propio real es la capacidad de hacer algo con tus heridas, es darte la posibilidad de desear, de proyectar, de habitar tu vida mientras sanás, no después. Porque si te quedas esperando a sanar o a estar curada antes de empezar a vivir, lo que te va a terminar pasando es que te vas a quedar en la sala de espera de tu propia existencia. El amor propio no es una introspección infinita, es la capacidad de autorizarse a una misma, es autorizarte a desear, autorizarte a fallar y autorizarte fundamentalmente a volver a empezar las veces que sean necesarias sin que tener que pedirle permiso a tu propio pasado. Y ahora te pregunto, ¿la búsqueda de amor propio que estás realizando te está abriendo puertas al mundo o es la excusa perfecta para no animarte a jugar el partido por miedo a salir lastimada? El amor propio que no se traduce en actos es una teoría reconfortante. Si fuimos recorriendo estas 5 trampas, es para llegar a una sola conclusión, y que es que el amor propio no es un sentimiento de plenitud o de bienestar absoluto, sino que se trata fundamentalmente de una posición subjetiva. ¿Qué significa esto? Significa que amarte no implica estar contenta con vos misma, porque eso es el humor y el humor cambia. Amarse a una misma realmente implica poder aceptarnos con la falta. Es dejar de pedirle al espejo que te devuelva una imagen tuya perfecta, completa, radiante, para empezar a aceptar que sos un sujeto con agujeros, con fallas, con faltas, con contradicciones y con deseos incluso que hasta a veces ni vos misma podés comprender. El psicoanálisis nos enseña que el amor es dar lo que no se tiene. Y para dar lo que no se tiene, primero hay que aceptar que no lo tenés todo. Hay que aceptar que la perfección no existe y que absolutamente nadie es perfecto o perfecta. Y que tenemos fallas también, ¿no? Y que justamente es en el reconocimiento de esa finitud donde puede empezar a aparecer algo de la libertad. Porque
Los agujeros o esas sensaciones de vacío, como dije anteriormente, son estructurales, no se tapan con nada. Y empezar a aceptar que de alguna manera siempre vamos a tener esa sensación de que nos faltan 5 para el peso, es empezar a aprender a convivir con nosotras mismas y con nosotros mismos desde un lugar que no sea tan exigente. La herramienta que te quiero dejar hoy no es un ejercicio de gratitud, ni mucho menos una frase motivacional. La herramienta que te quiero dar hoy es la pregunta por tu propio deseo. ¿Qué querés hacer con eso que sos hoy? ¿Qué vas a construir con tus heridas, con tus experiencias, con tu propia historia? Cuando planteo que la herramienta es fundamentalmente la pregunta por tu deseo, no me estoy refiriendo a qué querés comprar o a dónde querés ir de viaje. En psicoanálisis, el deseo es esa fuerza que nos mueve más allá de nosotras mismas o más allá de nosotros mismos, que nos sigue empujando incluso cuando parece que todo va mal. La pregunta por el deseo propio implica mirarse de frente y decirse, esto es lo que soy, esto es lo que me falta y este resto es lo que voy a hacer de algo digno de ser vivido. Y vos te preguntarás, ¿qué es ese resto? Ese resto es lo que sobra cuando intentás ser perfecta. Ese resto es esa cicatriz, esa herida, esa marca de una infancia difícil, de una historia compleja. Es ese error que cometiste en algún momento que no podés borrar. Son esas partes de tu personalidad que no encajan con las expectativas de la sociedad, de las redes sociales, de la cultura, de la familia. Ese resto es tu marca de fábrica, es tu singularidad. El amor propio no implica amar tus virtudes. Claramente que sí implica eso, ¿no? Pero amar las propias virtudes es algo que es muy fácil de llevar adelante. El amor propio es la posibilidad de hacer algo digno con esos pedazos rotos que tenés, con todas esas heridas, con todas esas situaciones que tuviste que atravesar. Es empezar a darte la posibilidad de pasar a la acción, de dejar de esperar para estar curada, para vivir, y empezar con lo que hay, con lo que tenés, empezar a construir. Nos pasamos la vida pidiendo permiso ahora de grandes al jefe, cuando éramos más chicas a nuestros padres, a la pareja, a las amistades, como si estuviéramos esperando que en algún momento alguien nos diga, sí, ahora sí, ya sufriste demasiado, ahora tenés la posibilidad de ser feliz. Y lamentablemente nadie, absolutamente nadie, te va a dar el carnet de la existencia, nadie te va a dar el permiso de existir. La autorización es subjetiva porque justamente nace de vos, es un acto de coraje, es decirte a vos misma, sé que me falta, sé que puedo fallar, sé que tengo miedo, pero me autorizo a desear. El amor propio es en última instancia dejar de ser tu propia jueza para convertirte en tu propia aliada. Es dejar de pensar que la vida empieza cuando se te acaben todos los problemas o cuando hayas solucionado todos los problemas, porque no se trata de eso. Porque la vida es justamente qué haces con los problemas que tenés hoy mismo. El empezar a amarse a una misma implica darse la posibilidad de tener una vida digna siendo quienes somos, en las circunstancias en las que estamos hoy y todos los días. Si el recorrido que hicimos hasta acá te resonó, te movió algo, te hizo ruido, si te sentiste identificada con algunas de todas las trampas del amor propio actual que estuvimos viendo, la invitación mía de hoy es que no intentes taparla con más información, sino que dejes que todas estas preguntas que fuimos haciendo resuenen, trabajen, empiecen a buscar de alguna manera algún tipo de respuesta que va a ser única y particular.
es que es momento de pasar a la acción y querés iniciar un proceso de análisis conmigo, te dejo en la descripción del video el formulario de contacto. No te olvides de suscribirte y dejarme en los comentarios cuál de estas 5 trampas que estuvimos viendo crees que te está impidiendo vivir con mayor libertad el día a día de tu actualidad. Los leo para seguir trabajando y seguir pensando de manera conjunta. Soy la licenciada Belén López y como siempre un placer compartir con ustedes este espacio y este tiempo de reflexión, de análisis y sobre todo de crecimiento personal. Nos vemos en el próximo encuentro.